el Pub a la nueva temporada otoño 2013 de Escépticos en el Pub, un evento organizado por ARP, Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico. Pueden encontrar más información sobre ARP en Facebook, en nuestra página escépticos.es, en Twitter, @escépticos, me parece que es. Y bueno, nuestro invitado de hoy es Eparquio Delgado. Eparquio es psicólogo y máster en psicología clínica por la Universidad de La Laguna. Ha trabajado como psicólogo en el área de psicología de... ya se me olvidó. En el ámbito de exclusión social, y desde 2008 dirige el Centro Psicológico de Rayuela en Tenerife. En 2013 recibió el premio Mario Bogoslawski que entrega ARP, por lo cual pues, voy a invitar al director ejecutivo de ARP para que haga entrega del premio. Hola, buenas tardes a todos, gracias por venir y seguir siendo tan asiduos al evento. El premio se concede a aquellas personas que consideramos que hacen un esfuerzo o un plus por intentar divulgar el pensamiento crítico, el conocimiento científico, la divulgación, etcétera, etcétera. Eparquio, creo que lo sabéis todos, que hizo una propuesta dentro de Izquierda Unida para, por así decirlo, rechazar las terapias alternativas o pseudocientíficas. Propuesta que se aprobó en la 10ª Asamblea Federal, si no recuerdo mal, lo cual ha sido un éxito. Aprovecho para, no sé si aquí habrá algún miembro de algún otro partido político. La idea es buena, si queréis un premio ya sabéis lo que tenéis que hacer. Nosotros encantados, cuanto más suceda esto en los partidos políticos, menos trabajo vamos a tener nosotros. Así que de verdad que si queréis, adelante. Y ahora pido un fuerte aplauso para Eparquio, para entregarle el premio. Y ahora yo ya cedo el puesto a Eparquio, que nos va a hablar de pseudociencia en la psicología. Antes hemos estado hablando con él en nuestro podcast, que saldrá a lo largo de la semana. Y bueno, el tema es interesante, así que por favor prestad atención y luego ya sabéis, preguntas, dudas y demás. Bueno, muchas gracias a... Bueno, buenas noches, buenas tardes a todos y todas, gracias por venir. Esto del premio no está aquí. Se oye poco. Se oye poco, vale. ¿Ahora? Igual de poco. Igual de poco. Bueno, si no se oye bien, cogemos el otro micro, ¿vale? Gracias por venir. No tenía previsto yo esto de la placa y me acabo de dejar así un poco atrás pie. Mi nombre es Eparquio Delgado, soy psicólogo. Y bueno, pues tuve la suerte de, en diciembre pasado, hablando un poco de este tema del premio, que no venía aquí para eso, pues fui el portavoz de una propuesta de una serie de compañeros y compañeras de Izquierda Unida, que presentamos una resolución en la 10ª Asamblea Federal para que la organización rechazara las terapias pseudocientíficas y su inclusión en la sanidad pública y estas cosas, y contra todo pronóstico se aprobó. Nosotros quedamos un poco flipados, ¿no? Porque ya teníamos todo el argumentario preparado para explicar por qué no se había aprobado, por qué se había rechazado. Bueno, al final ha apoyado un 30% de la gente, un sector crítico, y de repente pues sale aprobada pues por un 60 y pico % de apoyo. Entonces tuvimos que preparar todo un argumentario nuevo sobre la marcha y decir, no, es que la izquierda siempre ha estado comprometida con el pensamiento racional. Bueno, al final la cosa salió muy bien, y una cosa que acaba de decirme él, que lo dijo en plan broma, pero no es una coña, es decir, una de las cosas que hemos hecho, las personas que hemos estado y que estamos trabajando el tema de incluir el pensamiento crítico y el tema científico dentro de los partidos políticos, de las organizaciones políticas, es que desde el primer momento hemos dicho que nos ponemos a disposición de cualquier persona, de cualquier organización política que quiera presentar algo parecido. O sea, le cedemos el texto, le podemos echar un cable, lo que necesite. O sea, sería un gran éxito de todas las personas que apostamos por el escepticismo y el pensamiento crítico, que todas las organizaciones políticas del Estado español, en este caso, aprobaran una resolución o incluyeran en sus documentos políticos los mismos planteamientos que ahora se han incluido en Izquierda Unida. Entonces, si hay alguien aquí de otra organización política y necesita información o ayuda, pues al final hablamos y sin ningún problema, ¿vale?
Bueno, yo no he venido hoy a hablar de eso, precisamente, he venido a hablar de otra cosa. Yo soy psicólogo, como ya comentaban aquí los compañeros, y bueno, hace ya unos años que me dedico al tema de la consulta, y cuando uno está en una consulta de psicología, pues se encuentran cosas muy raras, ¿vale? Vamos a ser claros. En general, casi todo el mundo que viene porque tiene un problema, ¿vale? Eso es casi por unanimidad. Pero lo que ocurre es que también pasa que muchas personas que vienen a una consulta de psicología vienen y han probado otros tratamientos, otros supuestos tratamientos. Entonces la gente te hace consultas sobre cosas muy extrañas, como flores de Bach, acupuntura, terapias craneosacrales, libros de autoayuda de todo tipo. Entonces, a poco que uno tenga una cierta curiosidad por su trabajo, dice, bueno, ¿de qué va todo esto? Y empiezas a investigar, y empiezas a descubrir que detrás de la mayoría de esas supuestas terapias no hay absolutamente nada. Pero luego ocurre que te empiezas a encontrar también a muchos profesionales que utilizan esas terapias en sus consultas. Porque claro, cuando esa persona viene y te dice, yo he estado con unas sesiones de Ho'oponopono, pues resulta que la persona que hacía ese Ho'oponopono, que es una terapia hawaiana del perdón y no sé qué, esa persona tiene un título de psicología y trabaja en una consulta de psicología, y en muchos casos es colegiada. O sea, tiene su número de colegiado o colegiada de un colegio oficial de psicología. Y ahí es cuando empezamos a mosquearnos. Entonces, vamos a ver, ¿qué es lo que ocurre? En general, casi todos los que están aquí, bueno, no me creo que nadie haya venido de nuevo hoy, sabemos más o menos cuál es la diferencia entre una ciencia y una pseudociencia, ¿no? La ciencia primero empieza con una observación de la que se saca una hipótesis, a partir de ahí una o varias hipótesis se someten a experimentación, y cuando ya a través de los experimentos una misma hipótesis se confirma muchas veces, pues vamos a una teoría, y al final si se puede, porque ya tenemos la evidencia suficiente, una ley. En cambio, en el caso de la pseudociencia, de la hipótesis se pasa directamente a la conclusión. Es decir, yo creo que es así, y es así porque lo digo yo. Y luego en muchos casos luego empezamos a buscar argumentos solamente que confirmen nuestra hipótesis o nuestra conclusión previa ya sacada, y rechazamos aquellos que no nos confirman, o directamente no buscamos ningún tipo de prueba, decimos que funciona y punto, y me tienes que creer porque tengo un título, ¿no? Que es bastante más habitual. Entonces, ya Mario Bunge nos ha explicado ya muchas veces, y lleva ya muchas décadas y dentro de poco muchos siglos, explicándonos la diferencia entre una ciencia y una pseudociencia, ¿no? Sabemos que la pseudociencia invoca seres materiales o sobrenaturales, ¿vale? Por ejemplo, cuando el psicoanálisis nos habla de la libido o del complejo de Edipo, nos está hablando de cosas que no son accesibles al examen empírico. Es además crédula, busca ser creída, busca que las personas se la tengan que creer porque sí. Es además dogmática, no se somete a la crítica, no busca la falsación, rechaza la crítica, además de forma a veces muy intensa, ¿no? Y además los que alguna vez hemos hablado, me imagino que muchos y muchas de los que están aquí habrán tenido ya sus propias discusiones en su familia, con sus amigos o con quien sea, cuando hay que hacer alguna crítica, que a veces uno lo hace con toda la buena intención, y el otro te dice, bueno, te acusan de estar a sueldo de todo el mundo, no encuentran ni utilizas leyes generales, sus principios son incompatibles con algunos principios más seguros de la ciencia, no interactúa con ninguna ciencia propiamente dicha, es fácil además, es una característica muy interesante desde mi punto de vista, desde el punto de vista psicológico de la pseudociencia. Es crédula y es fácil, es decir, cualquier persona puede entender una explicación pseudocientífica, ¿no? Por ejemplo, cuando la PNL nos dice que cuando miramos hacia un lado estamos mintiendo y cuando miramos hacia otro estamos diciendo la verdad, eso es muy fácil. Y además te da una capacidad de control sobre la otra persona tremenda, ¿no? Oye, ¿cómo te llamas? Mariano. No, ¿cómo te llamas? Acabas de mirar al lado incorrecto, amigo. Solo le interesa lo que puede tener de uso práctico, y esta es una de las características de la pseudociencia que a mí me gusta mucho, porque nadie hace una pseudociencia para conocer el origen del universo. No existe una pseudociencia, que seguro que existe, porque existen cosas para fricadas las que... Pero normalmente las pseudociencias buscan una finalidad práctica, y en muchos casos esa finalidad práctica se justifica pues, por una cuestión económica o se justifica por una cuestión ideológica, como veremos hoy en algunos ejemplos que voy a poner, ¿no? La psicología
es una disciplina que por sí misma ya es difícil de investigar. Estamos intentando explicar y predecir el comportamiento humano. Pero claro, el comportamiento humano se puede explicar, se puede, digamos, analizar desde muchos puntos de vista. Entonces, hace unos meses, un psicólogo llamado Alex Klerman hizo publicó un artículo, y en él publicaba lo que él llamaba el cubo de Rubik de la psicología, donde pues hacía una pequeña metáfora, ¿no?, con el cubo de Rubik, hablando de los diferentes niveles en los que trabaja la psicología, ¿no? Pues a nivel de la biología, a nivel de individuo, de grupo. Utiliza diferentes metodologías, desde la observación hasta la intervención, ¿no? Yo, por ejemplo, que he trabajado en exclusión social, pues muchas veces trabajas sobre la intervención directamente, no haces investigación para conocer la realidad, sino intervienes con personas en situaciones de pobreza, sobre una serie de factores, etcétera, etcétera, y mides si realmente tu intervención ha servido de algo o no ha servido para nada. También trabaja de diferentes perspectivas, desde la normalidad, desde el cambio, desde la patología. Entonces, claro, tenemos 27, creo que son posibilidades, ¿no? Sí, 27 posibilidades distintas para estudiar el comportamiento humano. Entonces, la tendencia hoy en día está siendo buscar una unificación metodológica en la psicología. Pero probablemente nunca, si las cosas siguen como van, si no se bifurca o las cosas cambian, que es muy probable también, la psicología necesariamente siempre va a tener que trabajar con una complejidad. Si estamos estudiando el comportamiento de un grupo de personas, eso metodológicamente y desde el punto de vista del estudio que vamos a hacer no tiene nada que ver con el estudio que hace un neurocientífico con una resonancia magnética funcional en un laboratorio. Entonces, la psicología de por sí es bastante compleja, pero claro, eso no nos puede llevar a empezar la casa por el tejado. Eso nos puede llevar a, bueno, como es difícil, todo vale. Como es difícil, pues vamos a incluir todo lo que sea, que es una de las posiciones que tienen muchos profesionales de la psicología, y es, como no tenemos respuesta, pues buscamos cualquier respuesta y empezamos a ponerla en marcha. Entonces, ¿encontramos pseudociencia en la psicología? Mogollón. Hablamos de muchas cosas. Cuidado, cuando yo hablo de pseudociencia en la psicología, estoy hablando sobre todo del trabajo de los profesionales en la calle. No estoy hablando tanto de la academia. Estoy hablando de lo que yo me encuentro cuando trabajo y de lo que la gente me pregunta porque ha acudido a profesionales de la psicología. Entonces, todas esas cosas, bueno, aquí he hecho un pequeño listado de pseudociencias que utilizan los psicólogos. Tenemos el psicoanálisis, la terapia gestal, muchas marcas registradas como la PNL, el Brain Gym. Hoy me preguntaba alguien por Twitter el tema del MDR, ¿vale? Que también es una marca registrada. Meditación trascendental, que también es una marca registrada, no sé si lo sabían. No. Enneagrama, etcétera, etcétera. Hoponopo, etcétera. Hay muchísimas terapias de psicología. Muchísimas intervenciones. Muchísimos supuestos sistemas de evaluación del comportamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchos de ellos, por no decir la gran mayoría, no tienen evidencia científica. Entonces, ¿dónde nos encontramos, por ejemplo, mucha pseudociencia? En el mundo de la empresa. El mundo de la empresa es un caldo de cultivo para la pseudociencia, sobre todo cuando hay alguien dispuesto a pagar 5.000 euros por una charla de 1 hora. Ahí encontramos de todo. Pero claro, ¿qué nos encontramos también? Nos encontramos, como me decía una persona el otro día en la consulta, que en los recursos humanos les habían dado un curso de cómo hacer una evaluación del comportamiento de los trabajadores, que aquello tenía la misma validez que el horóscopo que sacan los periódicos los lunes por la mañana, y en base a ese estudio se decidía si se despedía a la gente o se le mantenía el contrato. Entonces, las consecuencias de la pseudociencia en el ámbito profesional son más graves de lo que en principio podría parecer. Entonces, voy a hablar de una supuesta terapia y voy a hablar de un supuesto síndrome. ¿Vale? Los tres, por supuesto, pseudocientíficos. ¿Por qué he elegido estos tres? He elegido estos tres porque me han parecido especialmente estúpidos o porque me han parecido especialmente peligrosos. ¿Vale? Es una cuestión de opinión personal, podría haber elegido otros, tengo un montón de ejemplos, pero bueno, estos tres me parecen muy interesantes y me parecen muy clarificadores de esto que yo hoy estoy intentando transmitirles, ¿vale? Tenemos el enneagrama, ¿vale? ¿Qué es el enneagrama? El enneagrama es una cosa que no está muy claro quién lo inventó, se le atribuye a Oscar Ichazo, que es un peruano. Las malas lenguas dicen que fue un aprendizaje que tuvo de un ángel, ¿vale? Este hombre tuvo sus devaneos con el amigo de la psicomagia, con Jodorowsky y algunos viajes del LSD, que eso sí está documentado.
Y entonces Oscar Ichazo se considera a sí mismo el creador del enneagrama, aunque muchos dicen que lo aprendió a su vez de Gurdjieff, que era un místico armenio que había planteado una cosa llamada el cuarto camino, ¿no? Para la espiritualidad y la iluminación y tal. Entonces, junto al camino del monje, del yogi y del fakir, estaba el cuarto camino, que era el de Gurdjieff, ¿no? Luego hay autores como Claudio Naranjo, que además recientemente ha estado en las portadas escépticas porque iba a ser traído en Andalucía, si no recuerdo mal, a un curso organizado por alguna entidad pública. Entonces, claro, ahí estuvo ya muy rápido la gente del Fernando Frías y todos estos denunciando las instituciones públicas que financian pseudociencia. Entonces, bueno, yo me pongo a buscar definiciones de enneagrama y me encuentro en cosas como esta, ¿no? En la medida en que la personalidad empieza a crecer y a desarrollarse durante los 3 primeros fulcros, tiende a instalarse en uno de los 9 tipos enneagrámicos, dependiendo fundamentalmente de las predisposiciones innatas y del principal mecanismo de defensa. Punto. Y estos tipos permanecen y dominan la conciencia hasta el fulcro 7, en el comienzo de los dominios transpersonales, en donde empiezan a transformarse en su correspondiente sabiduría o esencia. Fin de la cita. Cuando yo leo esto, el libro de Wilber sobre el diagrama, yo digo, o yo soy gilipollas y la carrera no me ha servido para nada, que en parte probablemente tiene algo de razón, o esto es una tontería. Bueno, entonces me pongo a investigar. Uno de mis errores además ha sido intentar racionalizar muchas de estas cosas. Ya me he dado cuenta de que sí, mira, ya está. No las dices más, ¿no? Bueno, cuestiones básicas del enneagrama. El enneagrama realmente es un mandala, ¿vale? Es como un dibujito, un mandala New Age con 9 puntos formados, unidos por líneas, ¿vale? Verán que hay una serie de puntos que están unidos por líneas, que son todos excepto el 3, el 6 y el 9, que se unen entre sí por un triángulo. Y están basados en las propiedades místicas de los números 7 y 3. Saben que cuando dividimos cualquier número que no sea múltiplo de 7 entre 7, nos sale siempre unos decimales de 1, 4, 2, 7, 8, 5 o algo así, y luego se repiten. Las propiedades místicas de los números 7 y 3 son muy conocidas desde la antigüedad y representan 9 tipos, supuestos tipos de personalidad, que se definen de manera distinta según cada autor, ¿no? Por eso cuando uno va a decir qué es el enneagrama, ¿qué es lo que mide el enneagrama? Pues cada autor te lo cuenta de una forma distinta. Uno te dice que son una debilidad de fundamento o pecado, ¿no? Como veremos, hay 2 tipos de enneagrama. Está el enneagrama en el que caigas donde caigas, tienes un problema. Y tienes el enneagrama en el que caigas donde caigas, tienes una posibilidad de desarrollarte exponencialmente y de llegar a una iluminación. Ese es el más moderno porque es el que ahora con todo el rollo del buen rollismo y tal vende mucho más. El tema de... También hay unos que lo plantean como una energía fundamental, ¿no? Ustedes saben todos que hay una energía que es fundamental y hay otras que son secundarias. Entonces, este caso se habla de la fundamental. Y otros de las teorías del biorritmo, que hay pues tipos enneagrámicos mentales, emocionales o físicas. Es decir, tontería. Nadie realmente explica en qué se basa esto, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, de enneagrama, ¿no? Por ejemplo, tenemos el eneatipo 1. El eneatipo 1 es exigente, crítico, formal, rígido, hipermoral, deber antes que el placer, indecisión disfrazada de autodominio. Tienes un problema. Eneatipo 7, narcisista, orientado al placer, vive en su mundo. Por ejemplo, bueno, verán que todos los tipos de enneagrama son todos bastante jodidos. Se caiga donde caiga. En el tipo 4, autoanulador, masoquista, víctima, gran dependencia de amor ajeno, tiende a la insatisfacción, triste. Bueno, esto es un supuesto sistema de evaluación de la personalidad que yo todavía a día de hoy le estoy buscando la diferencia con un tarot, pero con un tarot jodido, porque por lo menos cuando vas al tarot a veces te encuentras cosas que están bien, ¿no? Oye, vas a tener un buen día, se te va a curar el dolor de espalda. Fantástico. Hoy vas a encontrar el amor de tu vida. Bueno, cuando te toque el enneagrama de los chungos, sales fatal y encima pagas. Por ejemplo, el eneatipo 5, ¿no? La vida del eneatipo 5 se centra en su forma de pensar. Los 5 saludables son altamente intelectuales y participativos en las actividades. Como el más intelectual de los 9 tipos, a menudo son excelentes maestros o investigadores. Muchos 5 saludables, otros no, son buenos escritores.
debido a sus agudas habilidades de observación y su idealismo desarrollado. Son muy objetivos y capaces de ver y entender todas las partes de una cuestión. Bueno, ¿a qué les suena a ustedes esto? ¿A qué les suena? ¿Esto suena a un horóscopo o una carta astral, una cosa de esas, no? Bueno, cuando el 5 se vuelve menos sano, cuidado, tienden a retirarse. ¿A retirarse a dónde? Da igual, a su casa, a retirarse en su interior más profundo, ¿vale? Se van al Tíbet, se afilian a ciertos partidos políticos. En lugar de hacer frente a su sensibilidad, alejándose emocionalmente de los resultados, se separan de la realidad, viviendo en sus mundos de propia creación que no se corresponden a las exigencias de la vida activa, bla, bla, bla. ¿Vale? Aquí tenemos toda una descripción de la personalidad, de una supuesta personalidad que cualquier persona podría decir, oye, pues, se parece a mí, ¿verdad? Yo, en parte, por lo menos, me podría sentir identificado con esto. Bueno, eneatipo 5 famoso. Pues tenemos a Bill Gates, a Scrooge, al Buda. Yo me pregunto, ¿cómo le hicieron las supuestas pruebas de personalidad? El que hizo eso es muy fuera de serie. Jean-Paul Sartre, Descartes, Timothy McVeigh, Joe DiMaggio, Albert Einstein, Hadelman, Ted Kaczynski, Jacqueline Onassis o Vladimir Lenin. Ahí tenemos personas, evidentemente, todos se habrán dado cuenta, con personalidades muy similares entre sí, ¿no? Ya me dirán qué diferencia hay entre montar una empresa de ordenadores como si Microsoft o poner bombas en Estados Unidos, ¿no? O hacer la revolución rusa. Son cosas que están todas ahí. Bueno, el tema del enneagrama, igual que otros muchos supuestos sistemas de evaluación de la personalidad, se pueden explicar fácilmente por el llamado efecto Forer o el efecto Barnum, que muchas conocerán, ¿no? ¿Recuerdan el experimento de Forer, ¿no? En el que le pasan unas pruebas a sus alumnos para supuestamente evaluar su personalidad y luego les devuelve unos resultados supuestamente personalizados de cada uno? Entonces, cuando cada alumno lee algo parecido a lo que hemos visto de los eneatipos, tenía que puntuar cuánto se sentía identificado con eso de 1 a 5. Bueno, la media fue de 4,26, si no me equivoco, ¿no? Entre nada, no me siento nada identificado, me siento completamente identificado, ¿no? ¿Qué pasa? Que todos los resultados eran el mismo resultado. El texto de todos los alumnos era el mismo. Entonces, en la medida en que los alumnos creyeran que era personalizado, se sentían cada vez más identificados con el texto, pusiera lo que pusiera, porque al final el texto era una cuestión de vaguedades, de generalidades que no dicen absolutamente nada. Y esto es una cosa que encontramos mucho en la pseudociencia, del tipo, por ejemplo, del enneagrama, o también, por ejemplo, lo que nos pasa cuando alguien va a decirnos cómo somos con unas cartas o cualquier otro sistema de este tipo, ¿no? En el que todos buscamos, a través de esa confirmación, aquellas cosas, nos quedamos con aquellas cosas con las que nos sentimos más de acuerdo y rechazamos aquellas con las que no estamos tan de acuerdo, ¿verdad? Entonces, mira, el texto de Forer, por ejemplo, no tiene mucha diferencia con los eneatipos. Tienes la necesidad de que otras personas te aprecien y admiren, y sin embargo eres crítico contigo mismo. ¿Quién no está de acuerdo con eso? Aunque tienes algunas debilidades en tu personalidad, generalmente eres capaz de compensarlas. ¿Verdad? Tienes una considerable capacidad sin usar que no has aprovechado. Bueno, pues este es el texto que le pasó por a los alumnos, y cuando lo comparas con cualquier texto de los que te salen en el enneagrama, encuentras que se trata de eso. Es decir, es tan vago y es tan inexacto que casi cualquier persona puede pertenecer a cualquier eneatipo. Además, el tema de los enneagramas es muy, muy divertido, porque además existe lo que se llama la integración y la desintegración. Es decir, si tú perteneces a un eneatipo, pero en tu vida trabajas para mejorar y haces un esfuerzo por pensar en positivo y lo que te diga el que te pasa el enneagrama, porque al final esto es a gusto de cada uno, entonces tiendes a integrarte. Pero si estás sufriendo situaciones de estrés, o estás sufriendo una situación particular en tu vida, o piensas muy en negativo, o eres muy mamón, o cosas así, pues te desintegras hacia otro subtipo, ¿no? Entonces, cada eneatipo básico tiene un tipo integrado y un subtipo. Ah, mira, tengo un láser ahí. Y un subtipo desintegrado. Muy divertido. Vale. ¿Qué pasa a partir de ahí? Vale, el enneagrama es una chorrada, ya lo sabemos. Vale, en su día, Gurdjieff crea el Instituto para el Desarrollo Armonioso del Hombre, lo lleva a Francia para dar a conocer el cuarto camino, el camino del despertar, y Chasov, a su vez, crea la Escuela de Arica para difundir el protoanálisis,
que son un conjunto de enseñanzas para encontrar la iluminación y la unidad con lo divino. Claudio Naranjo crea el programa SAT que es usado por muchas personas tituladas en psicología, por cierto, que incluye, atención, enneagrama, terapia gestal, meditación interpersonal. A mí eso me encantó. Yo pensaba que la meditación era una cosa intrapersonal, con uno mismo. Lo de la meditación interpersonal, eso tiene unas connotaciones que a veces prefiero que no ni pensarlas, ¿no? La música, la regresión a experiencias perinatales, ¿vale? ¿Saben de qué va esto? ¿Vale? Tienes que volver al momento del parto, de tu propio parto, para librarte del trauma que tuviste al nacer, ¿no? A través de la vagina y el útero de tu madre. Respiración holotrópica y nada, todo eso es el programa SAT. ¿Por qué les cuento todo esto? ¿Por qué les explico todo esto? Se los explico por ejemplo. Enneagrama en el ámbito académico. Bueno, aquí tenemos Universidad de Islas Baleares, taller de enneagrama, espacio de crecimiento. Esto me lo mandaron los chicos de la Junta de Estudiantes de la UIB, de la Universidad de Islas Baleares, de la gente de psicología que les había llegado para que difundieran un taller de enneagrama que se organizaba en la universidad. Tenemos más ejemplos. Tenemos, por ejemplo, la Iglesia Católica desmontando el enneagrama por pseudocientífico. Tenemos en el Full Dominical, el Full Dominical, la hoja dominical diocesana promociona el enneagrama, ¿no? Entonces empieza a hablar de que en el arzobispo de Barcelona aparece entre sus recomendaciones el tema del enneagrama, pero eso no es cristiano, amigo. Hay que decir además que uno de los principales difusores del enneagrama desde los últimos años son los jesuitas, además. O sea, los jesuitas se están dedicando ahora a meterse más en el mundo de la pseudociencia, bueno, siempre han estado, pero ahora vendiéndolo como si fuera científico, y están dedicando a las charlas de enneagrama y de terapia pseudocientífica, y tal, es una cosa bastante llamativa, porque luego la iglesia oficial, digamos, sale a decir, eso no es científico, y entonces te quedas blanco, ¿no? El Ilustre Colegio Oficial de Psicología de Santa Cruz de Tenerife, del cual soy miembro de su junta directiva además actualmente, organiza un taller de enneagrama hace unos 9 meses, en su política de difundir todo aquello que hagan sus colegiados y colegiadas. Pues de repente una colegiada mandó que organizara por su cuenta un curso de enneagrama y el colegio lo difundió, luego lo quitó, ¿vale? Porque algunos levantamos la voz y digo, oye, ¿qué están haciendo? ¿Se les está yendo la pinza o qué? Entonces lo quitaron, pero este llegó a estar en la página web, de hecho esto es una copia de la web, pero vamos, puede ser de este colegio, puede ser de cualquier otro lado. Universidad de Alicante, el enneagrama como método de autoconocimiento y de mejora de las relaciones interpersonales, aplicaciones a la docencia. Esto es un curso que se organizó en la propia universidad, dentro de la universidad. Tenemos la Asociación de Enneagrama, el Congreso de Enneagrama 2013. ¿Vale? Este lo saqué además para esta charla, pues a veces voy actualizando las cosas que van saliendo. Y aquí tenemos, por ejemplo, invitados. María José Múnica, presidenta de la Asociación Internacional de Enneagrama, un coach ejecutivo. Darío Nardi, creo que pone, especialista en neurociencia y personalidad. Ingeniero aeroespacial. Teoría de sistemas. Luis Serra, doctor en psicología, filosofía y teología y autor del libro El enneagrama de las pasiones. Es decir, tenemos a personas supuestamente tituladas organizando este tipo de congresos. Tenemos a psicólogos en Twitter que se anuncian como psicología, coaching, enneagrama y desarrollo personal para ti. Para ti. Los otros no. Tenemos una psicóloga de la Universidad Pontificia de Chile, de desarrollo organizacional. Yo no lo he encontrado, Tenemos a profesoras de la Universidad Complutense de Madrid que se definen como mujer de 49 años, madre de 3 hijos y que ejerce su función de psicoterapeuta clínica y facilitadora de talleres y cursos de autoconocimiento, ¿vale? Esta persona pertenece a la si no me equivoco, a la Complutense, ¿vale? O a la Autónoma, una de las dos. Tenemos el enneagrama en artículos de profesionales de la psicología sobre el enneagrama. Tenemos ya a Ana María Rossi que nos da un curso de enneagrama nivel 1 y 2. El enneagrama en Comic Sans es mucho más poderoso. El enneagrama, ella te dice que el enneagrama es una sabiduría muy antigua que permite un conocimiento profundo de nuestra personalidad.
¡Wow! Fantástico. ¿Antigua de cuándo? De cuando se lo inventó el tipo hace nada, ¿no? Bueno, etcétera, etcétera. ¿Qué vemos? Nos encontramos aquí con muchos profesionales de la psicología que están utilizando esto como si fuera una herramienta basada en la evidencia, ¿vale? Cuando ya hoy en día muchos test de inteligencia y test de personalidad a veces se pueden poner en cierto entredicho, ¿vale? Hay cosas muy serias, hay cosas que no tanto, y luego cosas que se extrapolan demasiado. Si ya los test, digamos, científicos, a veces hay que mirarlos con lupa, imagínense esto, imagínense cuando una persona aparece por una empresa con el eneagrama y empieza allí a decir tú eres el eneatipo tal, tú eres el eneatipo cual, a todo el mundo, ¿vale? Y luego se toman decisiones en base a eso. Bueno, eso es una cosa que a mí me da mucho miedo, pero más miedo me da lo que vamos a ver ahora, ¿vale? Constelaciones familiares. Bueno, aquí ya empezamos con las cosas más tochas, ¿eh? ¿Qué son las constelaciones familiares? Veo que muchas habrán oído hablar de esto. Bueno, constelaciones familiares es una terapia que últimamente, yo no sé si es porque yo últimamente estoy más pendiente de estas cosas, pero estoy percibiendo que cada vez se está extendiendo más. Estoy encontrando cada vez a más profesionales, facilitadores, ¿vale? Algunos son titulados en psicología, otros no, que se están dedicando a ofrecer esta supuesta terapia de constelaciones familiares. Bueno, les voy a explicar un poco en qué consiste, a ver si lo consigo. Constelaciones familiares nace de este señor que se llama Bert Hellinger, ¿vale? Que estuvo 20 años pontificando por África como evangelizador y tal, y luego se puso a escribir sobre este tema de las constelaciones familiares y desarrolló todo un modelo de terapia basado en unas ideas, pues, un tanto esotéricas, como verán, ¿no? Según las constelaciones familiares, las familias están conectadas entre sí, ¿vale? Las diferentes generaciones de la familia y los diferentes miembros por una energía o resonancia mórfica, que son una especie de conexiones telepáticas entre los organismos y la memoria colectiva de las especies. Esta definición la saqué de alguna página de constelaciones, ¿vale? Lo mismo que pasa con el eneagrama. A veces yo de verdad les aseguro que hago el esfuerzo por intentar entender qué dice ahí. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? Digo, ¿qué es una resonancia mórfica? Y te vas a una definición de resonancia mórfica y te siguen liando y liando y liando y dices tú, es inexplicable esto. Bueno, pues ahí lo dejo, es inexplicable. Si alguien llega a entenderlo, por favor, que me lo explique, que me llame, ¿vale? Y se lo agradeceré infinitamente. Principios de las constelaciones. Bueno, ya quedamos en que estamos todos conectados. Imagínense que todos y todas las que estamos aquí somos una gran familia. Todos estamos conectados telepáticamente por unas energías, ¿vale? Pero supongamos además que somos miembros de diferentes generaciones, es decir, que aquí hay hijos, hay padres, madres, hay abuelos, tatarabuelos, etcétera, ¿vale? Estamos todas las generaciones conectados unos con otros, ¿no? Estas energías vinculan a miembros de otras generaciones también. Tenemos conexiones inconscientes con los destinos de los antepasados de la familia en formas de campos psíquicos de energía. Esto de los campos psíquicos de energía es muy importante para entender luego cómo se hace la terapia, ¿no? La energía va fluyendo según los órdenes de amor, ¿vale? Por ejemplo, existe una autoridad natural que va de arriba abajo, entonces, según los órdenes de amor, los que están por debajo deben respetar y deben honrar siempre al que tengan inmediatamente por encima. ¿Quién es el primero que llega a la familia? El primero, cuando no hay nadie, el padre, ¿vale? Luego llega la madre. Luego llega el primer hijo. Luego llega el segundo hijo. Luego llega el tercero, etcétera, etcétera. Luego los nietos. Bueno, pues cada uno debe guardar y honrar y respetar lo que haga el superior, ¿vale? Imagínense, yo he escuchado por ahí heteropatriarcado. Imagínense la cantidad de situaciones absolutamente inmorales que pueden justificar esto, ¿vale? Bueno, no me voy a meter mucho en el tema de los órdenes de amor porque me pongo enfermo. ¿En qué consiste la terapia? Bueno, la terapia normalmente se realiza en grupo, aunque ahora hay un sistema para hacerlo también individual, con unos machanguitos, una cosa así un poco rara, ¿no? Bueno, se trata de que, imagínense que este grupito de los que estamos aquí, ¿vale? Somos 2, 4, 5 y yo, ¿vale? Vamos a hacer una terapia de constelaciones familiares. Entonces, ella va a ser de facilitadora. ¿Cómo te llamas? Mami. Mami va a ser de facilitadora. Un aplauso para Mami. Mami no tiene por qué ser psicóloga, de hecho no tiene por qué saber absolutamente nada. Simplemente ella lo que va a crear es la constelación de nuestra familia. Entonces, resulta que yo hoy voy a ser el cliente. Yo voy a ser la persona a la que ellos van a intentar ayudarme, ¿no?
Entonces, es muy importante el papel que cumplen ellos, ¿no? Porque cada uno de ellos va a asumir el rol de una persona de mi familia, ¿vale? Por ejemplo, Luillo va a ser mi tío abuelo, ¿no? Entonces, por lo menos una de las formas que he visto cómo se hace esta terapia, porque hay varias también, yo me voy a sentar, entonces Luillo me va a poner las manos sobre mis hombros. Venga, Luillo, muy bien. Muy bien. Tú vas simplemente a ser el facilitador, a hacer las preguntas, esto. Tú le dirías a Luillo, por ejemplo, ¿qué sientes, Luillo? ¿Qué sientes? Sí. Di lo primero que te venga, ¿Qué es lo Luillo. que te atormenta? El gobierno. El gobierno. ¿El gobierno en general o...? El presidente por Ahora tú le preguntarías, ¿qué habrá pasado? Él es mi tatarabuelo. Claro, tú eres- ¿Qué le habrá pasado a él con el gobierno que me estará afectando a mí todavía a día de hoy? Porque probablemente mi miedo a los aviones tenga algo que ver con los problemas que tuvo Luillo con el gobierno. Bueno, esto es constelaciones familiares. Lo que va diciendo cada una de las personas le sirve al facilitador para ir sacando información, supuesta información de la persona a la que se está intentando tratar, y yo como cliente, ¿vale? Pues va a llegar un momento en que todo eso me va a servir para tener una especie de lo que en su día el psicoanálisis se podía llamar insight de mi problema, de una iluminación. Me he dado cuenta, claro, como no me había dado cuenta antes, y ya estoy curado. Ya está. Eso es constelaciones familiares. Bueno, constelaciones familiares en el ámbito académico. Bueno, Baleares de nuevo. La costa mediterránea hoy se va a llevar una buena tunda. Constelaciones familiares en los colegios oficiales de psicología, ¿vale? En este caso, creo que es de Baleares también, sí. El propio Colegio Oficial de Psicología organizando un curso para psicólogos y psicólogas de esto, de constelaciones familiares. Tenemos constelaciones familiares en estudio de casos prácticos con constelaciones familiares, miradas al amor que sana y al que enferma. Y esto es de la Complutense, de la unidad de trabajo social. Tenemos constelaciones familiares e intervención psicosocial. Señores, a mí esto me parece un escándalo, francamente. Yo he trabajado varios años en inclusión social y he trabajado con personas en situaciones muy duras, muy duras. De verdad, me parece cuando menos insultante traer a una persona que puede estar en un proceso de desintoxicación de drogodependencia, que puede estar en un proceso de tercer grado de prisión, que sale solamente a trabajar y va a ir a dormir por las noches, en familias multiproblemáticas, y ponernos a hacer esta cosa que acabamos de ver, ¿no? O individual con machanguitos, con todo esto. Bueno, se les está enseñando porque hay cursos para ellos, 7,5 créditos y 900 euros, claro, porque no. A veces se cree que esto es gratis. Para que perfil del alumno, titulados universitarios y estudiantes de los últimos años de sus estudios universitarios interesados en el programa del curso para completar su formación profesional y académica. Da igual que seas psicólogo, que seas historiador. Tú te puedes hacer un curso de constelaciones familiares, porque ya ven que no lo especifica, y te puedes dedicar a ser facilitador de estas cosas y a trabajar con personas que necesitan ayuda, ¿no? Y aquí es donde está lo más grave de todo esto, ¿no? Bueno, tenemos también buenas noticias, ¿no? La Asociación Granada Laica, creo que fue el año pasado, o el anterior, en 2011, efectivamente, denunció un curso organizado en la Universidad de Granada de constelaciones familiares, y al final la universidad lo acabó retirando, ¿vale? Esta es la muestra también de que cuando hay grupos organizados para denunciar la pseudociencia y se hace público, a las propias universidades se les cae la cara de vergüenza y acaban retirando los cursos. Este es un ejemplo, pero ha pasado con otros temas más veces, ¿no? Tenemos constelaciones familiares para abordar los problemas del mundo empresarial. Y entonces ya es cuando bueno, si no hayan flipado hasta ahora ya pueden flipar libremente, ¿no? Es decir, ya no solo se supone que uno tiene conexiones mórficas con la familia y con generaciones anteriores. Que quieras que no, eso puede llegar a tener hasta sentido. Claro, uno dice, bueno, dice, estas cosas tan raras que estudian los biólogos, pues a lo mejor a través de ahí hay unas resonancias mórficas muy extrañas. Y es normal que yo tenga unas conexiones con mi tatarabisabuelo. Y dice, vale. No, pero es que también podemos hacer una constelación de la gente que ha estado en ese puesto de trabajo en varios...
saber qué pasaría y qué saldría si hiciéramos una terapia de constelaciones familiares en la calle Génova. Y pudiéramos allí empezáramos a grabarse y ponemos a una botella que le ponga las manos sobre los hombros y dice, ¿qué estás pensando en este momento? Dejamos las constelaciones familiares, como verán es un tema bastante absurdo así cuando uno lo ve así en plan de coña, pero esto está pasando, es decir, eso está en la calle y eso se está vendiendo, se están haciendo cursos, hay profesionales vendiendo estas terapias, ¿vale? Y yo he tenido la posibilidad también, no sé si la suerte o la desgracia, de encontrarme con personas que han venido que han estado en consulta de psicólogos y psicólogos con terapias de constelaciones familiares, ¿no? Vamos al último, vamos al síndrome post-abortos. Bueno, el síndrome post-aborto es un tema bastante interesante desde el punto de vista de definir lo que es un trastorno o una psicopatología o lo que no lo es. Ese es un tema bastante complicado, ¿vale? Y ahora mismo, en el ámbito de la psicología y de la psiquiatría, tenemos ahora mismo el tema abierto completamente, porque, como saben, me imagino que muchos y muchas de ustedes conocen el llamado DSM, el Manual Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales, que es el libro que saca la Asociación Psiquiátrica Americana, que dice cuáles son los trastornos psicopatológicos y cuáles son sus síntomas. Es decir, para decir que tú tienes una agorafobia tienes que cumplir una serie de criterios, ¿no? Bueno, la última edición del manual, que es el DSM-5, ha provocado ya una polémica tremenda. Ya venía provocando las del DSM-4, pero todavía medio se aceptaba, pero ya hay muchas organizaciones que han levantado la voz porque el número de trastornos no para de crecer y de crecer, y se está planteando que ese crecimiento del número de trastornos no obedece a la evidencia científica real que tenemos sobre ellos, ¿no? Entonces, uno de los síndromes que más nos encontramos a veces, pero sobre todo en los medios de comunicación, es este, el síndrome post-aborto. ¿De qué va esto? Bueno, hay que entender un poco el tema de la historia de la legalización del aborto en Estados Unidos, porque el tema nace de ahí, ¿no? El aborto en Estados Unidos se legaliza en el año 73, ¿no? Entonces, claro, los grupos antiabortos, estos grupos que se llaman pro vida, ¿vale? Entonces yo me declaro pro muerte. Pues estos grupos supuestamente pro vida plantean que el aborto representa una amenaza directa para la salud mental de la mujer, ¿no? Es decir, en un principio los grupos antiabortos planteaban que el aborto podía ser peligroso físicamente para las mujeres, es decir, que podía dejar secuelas físicas, que podría provocar incluso una enfermedad de tipo, digamos, más físico, pero como se demostró que el aborto no provoca ningún tipo de problema, más allá de los que puede provocar cualquier tipo de intervención de ese tipo, ¿vale? Como cualquier intervención quirúrgica, empezaron a plantear la parte más psicológica, que es como menos aprensible, es más difícil de agarrar, de poder decir que eso realmente no es así, aunque la carga de la prueba recae en el que afirma, como ya sabemos. Entonces empezaron a plantear que el aborto representa una amenaza para la salud mental de la mujer. Y entonces, en el año 87, Reagan propone a un señor llamado Everett Koop para analizar los efectos del aborto sobre la salud de las mujeres. Bueno, ahí se montó una polémica tremenda, ¿no? Porque el señor Everett Koop es una persona que ya era conocida por ser un defensor de los grupos pro vida, es decir, y un tipo además propuesto por los propios republicanos, que se sabe que eliges a alguien medio de tu cuerda para que las conclusiones sean las que tú quieres, ¿no? Entonces, ahí los demócratas estuvieron diciendo no lo aceptamos, al final se aceptó, y entonces 2 años después este señor presenta sus conclusiones, ¿vale? Su trabajo básicamente era analizar los efectos sobre la mujer, sobre la salud de la mujer del aborto, pero sobre todo en el tema de la salud mental, porque ya se había demostrado que la salud física no provocaba, como decía, ningún problema más allá de cualquier intervención quirúrgica, ¿no? Los estudios científicos no proporcionan datos concluyentes sobre los efectos del aborto en la salud. Esa es una de las grandes conclusiones del estudio de la anecdótica en ambas direcciones. Es decir, que hay mujeres que cuando abortan tienen más problemas de salud mental y hay otras que cuando abortan tienen menos problemas de salud mental. Pero los casos individuales no pueden utilizarse para llegar a conclusiones científicamente válidas. Y además, la mayor parte de la investigación que había sobre este supuesto síndrome tenía unas terribles deficiencias metodológicas, ¿no? Pues no utilizaba grupos de control, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué nos dice hoy en día la Asociación Psicológica Americana al respecto? Hoy me llamó la atención encontrar que en la propia página de la APA, ¿vale? Hay 2 APAs, la Asociación Psiquiátrica Americana y la Asociación Psicológica Americana. Pues me llamó la atención que la APA tuviera todo una especie como de reportaje específico sobre este tema, es decir, una serie de publicaciones. Se ve que el tema ha provocado tanta polémica que a la propia APA ha tenido que salir. La APA es la organización de psicología más importante del mundo,
Desgraciadamente no nos representa a todos los psicólogos y psicólogas del mundo, porque es la Asociación de Psicológica Americana, pero hoy por hoy siguen llevándose el gato al agua. Entonces, ¿qué dice la APA? Las mujeres o tienen abortos por razones diferentes, en diferentes momentos de la gestación, a través de diferentes procedimientos médicos y dentro de diferentes contextos personales, sociales, económicos y culturales. Por lo tanto, hay una gran variabilidad. Es decir, no se puede hablar de que el hecho de abortar provoca automáticamente un problema de salud mental en una mujer. Eso no se puede decir, porque depende de una gran cantidad de factores. Por ejemplo, sabemos que la mayoría de los estudios sufren graves problemas metodológicos, pero también sabemos, por ejemplo, que entre las mujeres que tienen un embarazo no deseado, el riesgo relativo de problemas de salud mental no es mayor si tienen un aborto elegido durante el primer trimestre que si desarrollan su embarazo. Es decir, sabemos que si una mujer tiene un embarazo no deseado y aborta, tiene más probabilidades de no tener un problema de salud mental que si el embarazo se desarrolla, por ejemplo, ¿no? Se encuentra una asociación pequeña entre múltiples abortos y peor salud mental, ¿vale? Encontramos una correlación, ¿vale? No una causa uno de otro. De hecho, lo que se plantea es que existe una serie de riesgos que llevan tanto a múltiples abortos como a tener problemas de salud mental, ¿vale? Sabemos que las diferentes experiencias psicológicas observadas entre las mujeres que llevan a término un embarazo no deseado versus las que desarrollan un embarazo planeado y deseado subrayan la importancia de tener en cuenta la intencionalidad y el deseo de tener un embarazo. Es muy importante saber si la persona, si en este caso la mujer estaba buscando tener un hijo y si desea tenerlo cuando lo tiene, cuando se desarrolla el embarazo. Eso es fundamental para entender los posibles problemas de salud mental que puedan derivarse después a la hora de tener el niño, ¿no? Esto es interesantísimo. Factores predictivos de respuestas psicológicas más negativas a un aborto. Uno de ellos, el primero, es la percepción de estigma. Es decir, el propio hecho de que la mujer tenga en su entorno, se ve estigmatizada por el hecho de abortar, y su propia necesidad de mantener el secreto del proceso, es lo que provoca que tenga luego problemas de salud mental. Es decir, la propia ideología antiaborto de muchas personas en el entorno de la propia mujer que quiere abortar es la que provoca, muchas veces, es un factor que predispone a problemas de salud mentales posteriores. Historia previa de problemas de salud mental, ciertos factores de personalidad, características particulares del embarazo, ¿vale? En particular el grado en que la mujer quería y se sentía comprometido con el embarazo, es un factor, como llamamos, fundamental. ¿Y ha acabado todo esto con el síndrome posaborto? Pues no. ¿Qué importa la evidencia? ¿Qué importa la evidencia cuando podemos tener, pues, un titular? Los estudios para encontrar una relación significativa continúan. Todavía, a pesar de que hay bastante evidencia ya, hay grupos que siguen apostando por investigar la posibilidad de encontrar problemas de salud mental por el hecho propio de abortar. Mientras tanto, se sigue utilizando el concepto de síndrome posaborto y el propio concepto se ha extendido. Se ha extendido y ahora lo encontramos por todas partes. Pues lo encontramos, por ejemplo, en páginas como esta, la Psicopedia, que te explica el síndrome posaborto de supuestos profesionales de la Universidad de Santiago de Chile. El síndrome posaborto es el resultado del aborto. Primera frase. Si vas a comprar el pan, no vas a tener síndrome posaborto, ¿eh? Afecta tanto a la madre como al padre. Y esto ya empieza a irse un poco a la madre, porque el síndrome posaborto supuestamente le da a la mujer que aborta, ¿no? El aborto destruye el vínculo natural entre padres e hijos, quedando ambos con una sensación de vacío, lo que dificulta la relación de la pareja, ¿vale? Psicopedia, lo pueden buscar en internet. Síndrome posaborto en Así Prensa, la página de la iglesia. Aquí esa sí que les gusta. El enneagrama no, el enneagrama es pseudocientífico, pero el síndrome posaborto. Primera frase del artículo sacado de Así Prensa: la segunda víctima del aborto es la mujer. No les digo más. Bueno, síndrome posaborto en grupos de estudios de actualidad, ¿vale? Entre los trastornos de estrés postraumático que afectan a las víctimas de estados terroristas, de desastres naturales y a combatientes de guerra, hay uno que afecta a millones y millones de personas, es el síndrome posaborto. Eso son cosas, y a ver, esto no es el Russia Today, ¿eh? Claro, esto no es pijama sur, esto son páginas de referencia para muchas personas que van a buscar información sobre el tema. Es decir, imagínense una mujer o un padre que quiere plantearse la posibilidad de que su pareja pueda abortar y se va a internet a buscar información sobre el tema. Esto lo he encontrado yo poniendo síndrome posaborto en Google.
¿vale? No he tenido que comerme el coco, investigar tampoco demasiado. Me he ido a sacar lo primero que he ido encontrando sobre el tema. Síntomas y dificultades del síndrome posaborto. 3 años después de perder su primer bebé, la cantante Lily Allen pasa nuevamente por el mismo dolor junto a su pareja, bla bla bla, del síndrome posaborto, porque tuvo que abortar de nuevo, ¿vale? Esto también es de una noticia. Aquí los amigos de Asteoil, ¿vale? Que muchos profesionales. El síndrome posaborto también lo sufren los hombres. Por lo tanto, ¿cuál es la conclusión? ¿Cuál es la conclusión? Hay que prohibir el aborto. ¿Cómo vamos a permitir que las mujeres y los hombres pasen por una experiencia tan traumática como esa? Si fuera una mujer igual. Aquí, llegado a este punto, hay una cosa que a mí me parece especialmente interesante cuando hablamos de temas de pseudociencia, y es que cuando estamos hablando de cuestiones científicas, siempre podemos hacer un doble análisis, ¿vale? Una es cuánto de científico es aquello de lo que estamos hablando, es decir, cuánta evidencia hay, cuánto de rigurosa es esa evidencia, pero luego también está en qué hacemos con esa evidencia. Vale, imagínense por un suponer que se llega a demostrar que un porcentaje más o menos importante de mujeres después de pasar por la experiencia del aborto desarrollan ciertos problemas de salud mental. ¿Significa eso que es una justificación para que digamos sí o no al aborto? ¿Eso no es un criterio político? ¿O yo estoy en otro mundo? Es decir, o vivimos en una tecnocracia en lo que todo lo que es posible es deseable y todo lo que provoca problemas no es deseable. A ver, vamos a tener claro esa cuestión, porque una cuestión es que algo esté científicamente demostrado o no científicamente demostrado, perdón, y otra es que consideremos que es deseable o que no es deseable, ¿vale? Y aquí podemos tener un debate larguísimo que llevamos teniendo desde hace meses hablando del encaje que tiene el tema de la ciencia con el tema de la política, ¿vale? Que desde mi punto de vista es muy importante. ¿Qué dice al respecto de todo esto el código deontológico del Colegio Oficial de Psicología, del que hablábamos antes en el podcast? Bueno, supuestamente, ¿vale? El código deontológico de nosotros, de los que nos dedicamos a la psicología, en el propio código encontramos un montón de artículos en los que se habla, por ejemplo, de que la profesión de psicólogo se rige por principios comunes a toda la deontología, bla bla bla, prudencia en la aplicación de instrumentos, competencia profesional, solidez de la fundamentación objetiva y científica de sus intervenciones profesionales. Tenemos que los psicólogos no encubrirán con su titulación actividades vanas o engañosas. Tendremos que en el caso de investigaciones para poner a prueba técnicas o instrumentos nuevos todavía no contrastados, habrá que hacer eso a los clientes, pero que se utilizarán medios o procedimientos que no se hallen suficientemente... A ver, voy a leerlo entero porque yo mismo me leo. Sin perjuicio de la legítima diversidad de teorías, escuelas y métodos, el psicólogo o psicóloga no utilizará medios o procedimientos que no se hallen suficientemente contrastados dentro de los límites del conocimiento científico vigente. El ejercicio de la psicología no debe ser mezclado ni en la práctica ni en su presentación pública con otros procedimientos y prácticas ajenos al fundamento científico de la psicología. Vale, tenemos más, tenemos 6 en total, ¿vale? Pero es que el código tampoco tenía demasiados artículos, entonces no está nada mal. Es decir, se supone que tenemos un código que obliga a aquellos psicólogos y psicólogas colegiados a no intrometernos con temas pseudocientíficos y en todo caso, incluso en cuestiones para las que no hay, por ejemplo, una terapia con evidencia científica para un problema, tú le puedes llegar a plantear a un cliente, mira, para su problema no hay ninguna terapia ahora mismo eficaz, hay gente que prueba esto y le funciona, pero esto no tiene ningún tipo de evidencia. Así es como se supone que debe trabajar un profesional, ¿vale? De hecho, hay un debate abierto muy interesante sobre el tema del placebo, que si bien lo hablamos luego, sobre el tema de la eficacia del placebo, si es ético usarlo o no, ¿vale? En conclusión, muchas de las técnicas, terapias y síndromes psicológicos que escuchamos cada día en los medios no tienen fundamento científico. A mí una cosa que me llama mucho la atención, sobre todo en este último año en que he estado más vinculado a la RP y a otras organizaciones, en el mundo científico, es el profundo desconocimiento que hay entre los propios científicos, sobre todo de los ámbitos más de las llamadas ciencias naturales, biología, física, química, farmacia, etcétera, del tema de la psicología. Es decir, hay cosas que yo personalmente asumo que son como cultura general y estoy descubriendo que no son cultura general. Y cada poco tiempo me viene alguien a hacerme una pregunta sobre cosas que yo digo, ¿en serio? Una persona con esta formación y esta titulación me está preguntando esto. Wow, hace falta un montón de información, es decir, hace falta aclarar un montón de cuestiones básicas, incluso a personas con un nivel educativo y una educación importante. Imagínense en la calle,
que es decir, donde está la mayoría de la gente, que la mayoría de la gente no tiene un título universitario. De hecho, mucha gente no tiene sino estudios básicos y poco más. Y esa es la gente que mayoritariamente viene, en mi caso, por ejemplo, yo que trabajo en una zona más o menos rural, que viene a la consulta. Es decir, si un titulado universitario en física no tiene a veces idea de psicología, imagínense la persona que viene de trabajar en la finca. Esa persona no tiene absolutamente idea de nada y cualquiera lo puede engañar con estas cosas. Imagínense si además el que lo engaña tiene un título de psicología y un número de colegiados. Posibles causas de la difusión de la pseudociencia psicológica. Yo creo que la primera son los intereses económicos. Esa es una de las causas principales. Es decir, si yo voy a una empresa, la empresa me va a pagar 5.000 pavos por darles una charla sobre el pensamiento positivo y el enneagrama y lo cojonudo que es, que todos aplaudamos así, pues vamos a hacerlo, ¿sabes? Yo soy el primero que empezaría a apuntarme, ¿sabes? Si tuviera un pelín menos de moral, a lo mejor, joder. Creo, hay una búsqueda también de legitimación, sobre todo de las pseudociencias que buscan legitimarse entre la gente de psicología, es decir, que muchas terapias pseudocientíficas buscan que profesionales de la psicología o de la medicina hagan sus cursos para poder decir, es que eso lo está haciendo un médico, es que eso lo está haciendo un psicólogo, ¿vale? Entonces, muchas veces hay una búsqueda de legitimación por parte de los que crean y los que difunden estas terapias. De hecho, uno de los grandes temas, ahora mismo el tema de la pseudociencia de la psicología, es la famosa programación neurolingüística, la PNL, ¿no? Que se ha difundido y que ya prácticamente nadie que haya pasado por una carrera como psicología, trabajo social o tal, prácticamente nadie ha estado al margen de ver algún curso de PNL o de haber leído un libro, por lo menos, o algo así, ¿eh? Búsqueda de beneficios económicos, ilegales, ignorancia, ¿vale? También hay mucha ignorancia, es decir, este es otro de los problemas que tenemos en nuestra carrera y en general en la sociedad, y es que mucha gente es capaz de pasar por la universidad sin que la universidad pase por ello, entonces coge y acaba la carrera y siguen sabiendo lo mismo que al principio pero con otras palabras. Entonces, luego se apuntan a cualquier cosa que parezca más o menos creíble, que sea fácil, que permita dar respuestas a cosas que a veces no la tienen, etcétera, ¿no? Como le vimos al principio los criterios de pseudociencia. Y luego, yo creo precisamente que muchos psicólogos se apuntan a esto porque hacer intervención psicológica es una cosa más complicada de lo que puede parecer en un principio. Es decir, no es nada fácil. Yo me imagino que hoy aquí debe haber muchos psicólogos, psicólogas. ¿Cuántos psicólogos hay? A ver, unos cuantos, Vale. Veo como 10 más o menos. Vale. Si se dedican a la clínica, o aunque se dediquen a otro tipo de intervenciones, el tema es más complejo de lo que parece. Hay que formarse, y hay que saber evaluar los cambios, etcétera, etcétera. Y eso no se aprende en 2 días. Entonces parece que llega cualquiera y le dice a uno, venga, que sí, que te vas a poner bien. Venga, y ya está. ¿Vale? Y si eso no parece muy creíble, pues te lo explico con otro lenguaje y para eso me hago un curso de enneagrama, por ejemplo. ¿No? Si a eso lo llamas eneatipo 3, la cosa cambia. Bueno, y luego el problema que tenemos sí. Entonces, mucha gente confunde la psicología con la autoayuda y tal, y si quieren hablamos de la autoayuda, que es un tema que me encanta. Pero bueno, vamos a ir dejándolo aquí. ¿Qué es un terapeuta? Es lo todavía no tenemos